Quiero invitarles en esta tarde a que abramos la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Dios. Nosotros, los creyentes, tenemos un privilegio. Nosotros los creyentes hemos obedecido el llamado de Jesús. Jesús nos llamó para nosotros ser los hijos de Dios. ¿No? Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, conocemos eso. Conocemos que Él vino a la cruz del Calvario, murió por nosotros, sufrió primeramente, murió por nosotros y al tercer día fue resucitado. Y gracias a ese sacrificio perfecto, que ningún otro sacrificio podía igualarse a ese sacrificio perfecto, hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrados según voluntad de carne ni de hombre, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Así que nosotros ya hemos pasado a formar parte de la familia de Dios, parte de la familia especial de Dios. Ahora nosotros somos los hijos de Dios, hijos verdaderos, legítimos de Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No había forma de que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había forma posible en que nosotros podamos llegar al Padre. No había manera posible en que nosotros no podamos llegar al Padre y ser salvos. Pero Jesucristo vino hace 2000 años o un poquito más a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros en rescate para sacarnos de ese lugar vil, de estar apartados de Dios, para ahora estar cerca de Dios. Conocemos que en los tiempos de Israel había un sumo sacerdote que hacía sacrificio una vez al año. Primeramente hacía sacrificio por sí mismo, después hacía sacrificio por los pecados del pueblo, porque no era perfecto. Pero tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que es perfecto. Jesucristo dio sacrificio por nosotros, y hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Y ahora, el formar parte de la familia de Dios y formar parte de los hijos de Dios ahora nos ha hecho pasar a ser algo que nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y nos dice el apóstol Pedro en esta carta: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe qué es linaje escogido? Linaje viene de una descendencia escogida. ¿Sabe qué? Nosotros ya habíamos, la salvación que venía de mediante Jesucristo ya había sido prometido en Génesis capítulo 3. Entonces, la promesa de Abraham y todos ellos son una promesa que ya vino, hermanos, para que nosotros seamos salvos. Ahora, dice, nosotros somos linaje escogido. ¿Por qué? Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, que hace momento lo mencioné. Entonces, somos linaje, somos una generación o personas, no personas comunes, somos personas del linaje de Cristo. Del linaje de Cristo no, somos personas que somos de la familia de Cristo, salvados gracias a Jesucristo. Tenemos que entender algo fundamental. Nosotros somos linaje escogido, no somos cualquiera, somos hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Hijos del Omnipotente, de aquel que creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay fue hecho gracias a Él por el poder de su palabra. Y Él nos amó, puso sus ojos en nosotros por misericordia. Aunque nosotros somos tan pequeños como una hormiga y mucho más pequeños como el polvo de la tierra, con respecto a su grandeza, Él eligió amarnos, Él eligió enviar a su Hijo, Él eligió rescatarnos y hacernos sus hijos y considerarnos sus hijos. Y hoy somos sus hijos. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No todos son hijos de Dios, recordémoslo. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La única forma de recibir la salvación dada por Jesús en la cruz del Calvario es recibiéndole como Señor y Salvador. Y esto significa algo. Esto es una responsabilidad muy grande. Muchas personas se consideran hijos de Dios, pero no lo son. Y hoy vamos a aprender algo fundamental de lo que significa ser un hijo de Dios. Muchas personas se denominan hijos de Dios, pero no son hijos de Dios.
¿Por qué? Para ser hijo de Dios hay que recibir el perdón de Jesucristo, hay que recibirnos, y para recibir el perdón de Jesucristo hay que acercarse a la cruz. Y acercarse a la cruz significa renunciar a lo que antes había, y hoy somos nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y consideramos algo cierto. Cuando venimos a Cristo, todas las personas venimos de forma totalmente diferente. Unos vienen del alcohol, otros vienen de la separación, otros vienen del adulterio, de la fornicación, otros vienen de otros pecados, otros hemos nacido en el Evangelio, pero otros vienen de diferentes formas. Pero Dios trata a cada uno de nosotros de una forma diferente, pero con el mismo amor. Dios tiene una forma especial de tratar a cada uno de sus hijos que lo han recibido. Tiene una forma muy especial de tratarnos, pero con el mismo amor, porque Dios no tiene preferidos ni uno ni otro, sino que todos somos iguales ante Dios. Somos iguales ante Dios. Dios tiene el mismo amor para todos nosotros. Por eso Dios sabe qué forma de carácter tenemos cada uno de nosotros y tiene un tratamiento muy especial para cada uno. Tenemos que entender algo muy importante, que ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios significa que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si confesares con tu boca, primeramente confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Primeramente decir: Señor, tú eres Jesús, que viniste hace 2000 años, moriste por mí en la cruz del Calvario, diste tu vida por mí, el rescate por mí, y hoy soy tu hijo. Ese es el primer paso, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer en Jesús y creer en la resurrección es la piedra fundamental de la fe cristiana. Creer en la resurrección de Jesucristo, creer que Él murió por ti y resucitó por ti, es la base fundamental de la fe cristiana. Si tú crees que Jesús es el Señor y tú crees en Él firmemente y crees que Dios le levantó de los muertos para vencer a la muerte y hacer de que Él es más que vencedor porque venció la muerte, si tú crees eso, entonces ya estás en el primer paso. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y creer que Dios le levantó de los muertos, entonces dice: serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, hay algo fundamental que nos dice la Escritura. Nosotros cuando leemos la Escritura no podemos dejarnos llevar solamente por un versículo bíblico, porque puede ser que lo estamos sacando de contexto. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando alguien está en Cristo, cuando alguien ha recibido a Cristo, cuando alguien lo tiene en su corazón a Jesucristo, tiene que tener una característica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué me está diciendo aquí? Que nosotros llegamos a Cristo de diferentes formas, trayendo diferentes cargas. Venimos a Cristo, los echamos delante de Él y Él toma control de nosotros, perdona nuestros pecados, nos hace nueva criatura, nos lava, nos limpia. A partir de allí somos parte del linaje escogido de Dios. Linaje escogido de Dios. Pero ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, es tan fácil como eso: creer en Jesús y creer que Dios lo levantó de los muertos y será salvo. Pero muchas de las personas que creen ser salvos no lo son. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Muchas personas que piensan que son creyentes no son creyentes, porque sus frutos no demuestran quiénes son. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa? Que si antes viniste con diferentes costumbres a Cristo, has venido a Jesucristo con diferentes costumbres, hábitos, todas ellas las vas dejando hasta que cuando la palabra de Dios te va hablando, vas dejando todos los hábitos y vas leyendo la palabra de Dios, vas madurando y vas dejando ciertos hábitos, vas entendiendo la Escritura, vas entendiendo la palabra y vas dejando ciertos hábitos que tú traías antes de cuando viniste a Cristo.
Pero tu vida tiene que cambiar, porque antes vivías bajo tu propia mente, bajo tu propia opinión. Pero ahora vives guiado por la rectitud de la palabra de Dios. Vives guiado por la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser tu faro que te guíe, que te ilumine todos los días. ¿Qué significa ser parte de la familia de la fe? Significa renunciar a las cosas antiguas, renunciar a todo lo que antes había y hoy ser nueva criatura. Nueva criatura es aquella persona que ha recibido a Cristo y a partir de hoy dice, bueno, mi vida antes era desordenada y una cosa y la otra, pero a partir de hoy estoy entendiendo la Escritura y voy a apartarme de estas cosas pero que no me edifican. Voy a apartarme de esto porque no me está edificando. Entonces, ser cristiano significa eso. Si bien es cierto, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que creer en Jesús y creer que Dios lo levantó de los muertos para ser salvo, pero el creer es algo, no es algo superficial, no es decir, bueno, yo de vez en cuando yo también creo, digo, Dios mío, cuando estoy a punto de un accidente. Eso no es creer. Cuando la Biblia habla de creer, está hablando de convicción, de firmeza, está hablando de fe. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don, es un regalo gratuito de Dios. La salvación no la tienes que pagar. La salvación ya está pagada por Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario. Sin embargo, la fe que tú tienes, tiene que demostrarlo por las obras que tú llevas. Siempre lo digo, la fe se demuestra por el fruto de las obras. Las obras que tú hagas demostrarán si tienes o no tienes verdaderamente fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué son las obras? ¿Qué son las obras que tenemos que hacer? Más allá de ganar almas, más allá de todo el resto, es tener en nuestras vidas una convicción personal con Jesucristo. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué hábitos hay en mi vida? ¿Qué aspectos de mi vida necesito corregir? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? En mi corazón tengo malos pensamientos, malos deseos. Todavía hay cosas que tengo que vencer, las tengo que vencer, porque la palabra de Dios me dice que yo soy ya nueva criatura. Estos pensamientos que ahora tengo, yo no los puedo tener porque ahora soy nueva criatura. Si bien es cierto, Dios nos ha lavado cuando hemos venido de diferentes condiciones, hoy nosotros tenemos que vivir una vida santa. Seguid la paz y la santidad con todos, dice Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces algo fundamental es la fe para ser salvos. Necesitamos fe. El creer está hablando de fe. Creer en Jesucristo y creer que Dios lo levantó de los muertos. Creer en Jesús y en el sacrificio perfecto. Sería en pocas palabras. La fe en Jesús. Pero ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11 nos define, tenemos la definición de la fe. Es pues la fe. Esto es la fe. Es pues la fe, la certeza, la seguridad. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Pues sin fe, dice en el 11:3 o 4, es imposible agradar a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que la fe es una seguridad. Cuando la palabra de Dios está hablando de creer, no está hablando de que dices, bueno, como hace un momento lo dije, de estar, sí, yo también creo, sí creo, ay, Dios mío, o tal cosa. Si no está hablando de eso, muchas personas se confunden o creen que eso es fe. Eso no es fe. O eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es andar como Él anduvo. Y dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Jesús, el que dice que cree en Jesús, el que dice que ha sido renovado por Jesús, el que dice ser parte de la familia de Jesús, debe andar como Él anduvo. Sabemos que nosotros somos discípulos de Cristo, discípulos de Jesús, y el discípulo anhela hacer lo que quiere su maestro o lo que su maestro le ha dejado como ejemplo. Tenemos el ejemplo perfecto en Jesucristo. Tenemos el ejemplo maravilloso de Jesucristo, que nos ha dicho que Él vivió en esta tierra sin pecado. Aunque nosotros
por naturaleza, como hombres, vamos a fallar de alguna forma siempre. Pero cada día tenemos que vivir tratando de cumplir la mayor cantidad de cosas que podamos y esforzarnos al máximo por ser nuevas criaturas. Que cada día dejemos las viejas costumbres o los hábitos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Ahora hemos llegado a la luz y la luz nos ha iluminado y nos dice cómo tenemos que vivir. Y hay ciertas actitudes que las tenemos que dejar porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no pueden vivir bajo ciertas reglas que antes vivíamos, porque ahora solamente obedecemos a la Escritura. La Escritura es nuestra guía. Entonces, el creer no es simplemente mencionar de vez en cuando creo en Dios, o acordarte cuando tienes problemas de vez en cuando. No es eso. Creer en Jesús es tener una convicción plena de que Jesús existe, convicción plena de que Jesús murió por ti, convicción plena que Él se sacrificó por ti, convicción plena o convicción completa de que Él resucitó venciendo la muerte para salvarte, porque Él volvió de la muerte como primicia de aquellos que serían resucitados después. Porque un día todos resucitaremos, tanto los buenos como los malos. Todos vamos a resucitar, todos vamos a volver a la vida. Solamente que algunos volverán a la vida para la condenación posterior. Muchos volverán a la vida para la lectura de su sentencia de por qué se van al lago de fuego. Muchos volverán a la vida para el gozo eterno. Resucitarán para el gozo eterno, con cuerpos transformados para ir a la presencia del Señor. Lo que tenemos que entender es que como creyentes estamos llamados a vivir una vida santa. Hijo de Dios no es cualquiera. Hijo de Dios no es el que dice, no, bueno, me acuerdo de Dios de vez en cuando. No es eso creer en Dios. Cuando la Escritura habla de creer, muchas personas han desvirtuado esta palabra, porque han dicho, no, bueno, dice la palabra del Señor por creer y por creer y por confesar. Entonces hoy día me confieso y hoy día digo que creo en Dios y ya está. No es así. No es así. Creer, lo que muchos han llamado creer, eso no es creer. Creer es tener una convicción plena de que Jesús murió por nosotros. Convicción plena. Cuando alguien tiene una convicción de algo, nada lo mueve de esa convicción. Y allí vamos ahora. Ahí es lo que te quiero decir es ahora esto. Si tú tienes convicción plena de que Jesús murió por ti, se sacrificó, de que Él existe, Él está arriba en el cielo, tenemos un Padre todopoderoso. Si crees verdaderamente en Él, entonces cada día de tu vida vas a andar viviendo una vida santa, porque sabes que aún debajo de las piedras donde te metes hay un Dios poderoso que te está viendo y que te va a juzgar según todo lo que tú hagas. No como muchas personas que dicen creer en Dios, pero cuando no hay nadie que los vea, se meten dentro del cuarto a ver pornografía. O no como muchos que cuando nadie los ve, se encierran allí a hablar con otras personas. Estamos hablando de las mujeres o hombres casados, a seducir otras personas. Estamos hablando de que si eres verdaderamente parte de la familia de la fe, si hay un negocio en el que tienes que robar, no lo haces porque tú tienes una convicción de fe, porque hay un Dios poderoso viéndote y tú sabes que Él te ve, y sabes que te ve, y como sabes que Él te ve, tú vas a saber que no tienes que robar a esa persona, no tienes que seducir a esa mujer, sabes que no tienes que ir por ese mal camino porque hay un Dios que te ve, porque aún tus pensamientos son escudriñados por Él. Y Él conoce cada aspecto de nuestras vidas. Y por eso los que creen verdaderamente que Dios existe, que Dios está arriba y pronto va a venir su Hijo Jesucristo a las nubes para llevarnos arriba, aquellos que creen firmemente en Jesús viven cada día con temor en el Señor. Y por amor cumplen sus mandamientos, porque saben que hay un Dios poderoso que los va a recompensar por todo lo bueno que hagan. Vale la pena sacrificarse, vale la pena vivir una vida santa. No estamos hablando de legalismo que te dicen, no, pero ponte una cosa, otra cosa. No estamos hablando de legalismo, estamos hablando de cumplir la Escritura.
Nosotros solamente estamos llamados a cumplir la Escritura. Todas las ideas que vayan fuera de la palabra de Dios no nos interesa. Solamente la Escritura. Solamente la palabra de Dios. ¿Cómo se demuestran los hijos de Dios? ¿Cómo se demuestran los hijos de Dios? Por los frutos. Y cuando hablamos de frutos, no estamos hablando de cosas superficiales solamente. Estamos hablando de todo lo interior también. Porque aún de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque querramos ocultarlo, lo que está dentro de nuestros corazones se va a aflorar para afuera. Va a salir para afuera y no vamos a ocultar mucho tiempo las cosas. Entonces, ¿cómo nos hacemos parte del pueblo de Dios? ¿Cómo nos hacemos? Creyendo en Jesús. Ahora, hay algo que nos dice la Escritura también, por eso tenemos que examinar la Escritura. Dice en Santiago capítulo 2, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen y tiemblan. Ahora, lo que la Biblia dice que ellos creen será lo mismo que las personas que se convierten creen, será esa misma, está hablando de esa misma palabra de creer en ambos casos. Claro que no. El creer para un cristiano, el creer que nos hace salvos, es el creer con convicción. Y esa convicción nos hace cada día vivir una vida santa. Los demonios creen en forma de saber, ellos saben. Ellos saben que Dios existe. Y saben que están condenados y saben a dónde se van. Pero nosotros hemos creído y tenemos convicción, y como tenemos convicción, sabemos que no podemos andar en pecado. Y cada día vivimos una vida santa. Cada día caminamos por el sendero de rectitud y de justicia. Todos los días nos esforzamos por vivir una vida santa. No porque pensemos que la salvación lo vamos a comprar con nuestras buenas obras. Claro que no. La salvación no se compra con las obras. Porque no hay ninguna obra, por más grande que parezca tu obra, dice, nuestras obras son como trapos de inmundicia ante su presencia. Sin embargo, el creer en Jesús se demuestra por las obras. Si tú dices que crees en Jesús, si tú dices que le crees, si tú le dices que tienes en tu corazón a Jesús, entonces tus obras, tus frutos van a decir quién verdaderamente eres. Porque no se puede cosechar frutos buenos del árbol malo, ni frutos malos del árbol bueno. Cada árbol da frutos según sea su especie. Muchas personas dicen creer en Dios, pero verdaderamente no lo hacen. Por eso Tito decía, y quiero invitarles aquí, mira lo que nos dice Tito. Esto es algo fundamental que debemos tenerlo siempre en cuenta. En Tito capítulo 1 versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Maravilloso. Poderoso lo que nos dice. Poderoso lo que nos dice. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen: yo creo en Dios, yo también creo. Pero cuando examina sus obras, su forma de actuar, su forma de proceder, con sus hechos lo niegan. Son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo.
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué significa esto? Alguien que cree tiene que vivir con temor a Dios. Aún a escondidas, aún debajo de las piedras hay un Dios que te ve. Y si tú eres un hijo de Dios, vas a vivir conforme a la fe que tú dices tener. Y si tú no vives conforme a la fe que dices tener, entonces no eres un verdadero creyente, no eres un creyente. Si tú quieres adaptar el cristianismo a tus costumbres y quieres vivir como quieres, no eres un hijo de Dios. Y no estamos hablando nuevamente de legalismo, de indicarte cómo debes hacer, no. Estamos llamados a ser libres, estamos en la libertad en Cristo. Solamente obedeciendo a la Escritura. Obedecer solamente a la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios nos dice es perfecto para nosotros. ¿Sabe eso? ¿Sabía eso? Muchas personas que dicen creer lo niegan con sus obras. Con sus hechos niegan a Jesucristo, niegan su verdad, niegan su palabra, porque su actitud es rebelde, abominable delante de Dios, y sus actos son reprobados ante la presencia de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la Escritura. No hay nada más. Porque muchos me dirán en aquel día, Mateo 7:21 en adelante: Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos y hicimos muchos milagros. En tu nombre hemos hecho tantas buenas obras, Señor. Señor, en tu nombre hemos caminado. Señor, en tu nombre me he congregado siempre. Y el Señor dirá: nunca te conocí. No eres de los míos, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está hablando? Que muchos dirán: yo creo, pero al final serán apartados para siempre de Jesús, porque su fe no es la fe verdadera. La fe verdadera es aquella fe que trae frutos. La fe verdadera, o el creer verdadero, es aquel creer que lleva frutos. Aquel creer que te da una convicción en tu corazón de que tienes que actuar bien, que aún en la empresa donde estés no tienes que transar ni robar, que aún cuando estés solo no tienes que sacar la vuelta a tu esposa o traicionar a tu esposa. Saber que tienes que ser justo, saber que tienes que vivir una vida santa, eso es. Aquellos que dicen que creen verdaderamente, sus frutos demostrarán si verdaderamente lo hacen. Y aquellos que no lo hacen tendrán un final triste. Porque incluso muchas personas dirán: yo creí en ti, Jesús, y su fe no será la fe verdadera, no es la fe verdadera. Por eso es tiempo de volver a Jesucristo. Es tiempo de volver a la Escritura. Es tiempo de volver a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea el faro que nos ilumine cada día. Vivir una vida santa. Caminar por el sendero de rectitud y de justicia, no porque pensemos que vamos a comprar la salvación, porque no lo podemos hacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Muchos han desvirtuado esta palabra. Han dicho: ten fe y haz lo que quieras. Puedes decir creo en Dios y haz lo que quieras de tu vida. Puedes hacer lo que quieres, puedes hacer lo que te da la gana, no hay problema. Han desvirtuado la palabra de Dios. Y gran juicio viene contra aquellas personas. Un gran juicio viene contra aquellas personas que han desvirtuado el Evangelio, que han pisoteado el Evangelio, que han tomado por inmunda la sangre del pacto y han dado libertinaje a la iglesia, han dado libertinaje al pueblo de Dios, por el cual Jesucristo murió. Ay de aquel que es piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Mejor fuera que se amarrase en la piedra de un molino y se tirase a lo profundo del mar. Es tiempo de vivir en santidad. Si eres parte del pueblo de Dios, si tienes una fe verdadera, si crees verdaderamente en Jesús, tus hechos demostrarán que tú lo eres. Tus hechos dirán que verdaderamente eres o no eres. Si eres de la parte de la familia de la fe,
Mantente firme. No pienses que que un día hiciste una oración y ya eres parte de la familia de la fe y en los siguientes días no tienes que acordarte de Dios, no tienes que orar, no tienes que hacer nada. Entonces nunca recibiste a Cristo. ¿Sabes? Mi hermano, mi hermana, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, todos los días tenemos ansias de comunicarnos con el Padre. Cuando despertamos le decimos gracias, Señor. Antes de dormir nos decimos gracias, Señor. Cada día ciertas actitudes en nuestras vidas intentamos cambiarlo. Hacemos lo posible para vivir una vida santa y conforme a la Escritura. La fe verdadera es aquella fe que lleva obras. Y antes de terminar, quiero invitarles. En Mateo capítulo 7, versículo 13, adelante dice: entrad por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero angosto es la puerta y estrecha es el camino que lleva a la vida, y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser como yo, el que diga que tenga fe en mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio de la cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Negarse uno mismo, negar a las pasiones que antes teníamos o que tenemos y no hacerlos, negarse a los malos pensamientos, negarse a muchas cosas. Tomar la cruz de Jesucristo, vivir como Él. Y nos preguntamos, y hoy quisiera que hagas ese ejercicio de preguntarte a ti mismo: ¿vives con Jesús? ¿Tu vida refleja una vida de piedad, de santidad? ¿O no lo haces? Vamos a orar. Padre, en esta noche oramos, Señor, por aquellas personas que tienen necesidad de Ti. Padre Santo, es necesario que vivamos una vida santa, una vida consagrada delante de Ti. Ayúdanos, Señor, a honrarte, amarte, bendecir Tu gran nombre. Señor, oramos por aquellas personas que tienen necesidad en este momento. Estamos orando, Señor, por aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Oramos, Señor, por aquellas personas que pensaban que eran cristianas, pero no lo son. Oramos para que aquellos hombres y mujeres puedan llegar a conocer Tu palabra verdadera. Oramos por aquellos hombres y mujeres que lleguen a Ti, Señor, de corazón. Oramos por aquellos hombres y mujeres, Señor, que lleguen a Tu presencia, a tener, Señor amado Rey, plenitud de gozo y alegría, y que tengan la fe verdadera, Padre amado. Oramos, Señor, para que reciban la fe verdadera en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que sus familias sean bendecidas, para que su familia, Dios mío, primeramente llegue la salvación, Señor, y también la bendición posterior, Padre amado. Oramos, Señor, para que las vidas cambien. Oramos por aquellas personas que están encarceladas. Oramos, Señor, por aquellas personas que están necesitadas. Oramos por sanidad, por milagros, por prodigios, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que tienen necesidad de Ti. Oramos por aquellos, Señor, que están con cáncer, SIDA. Oramos, Señor, por aquellas personas que están en la cama fría de un hospital sin esperanza. Oramos por ellos, Señor, que este mensaje pueda llegar a sus vidas, que este mensaje pueda llegar a sus corazones y sean sanados, Señor, y puedan entender lo que verdaderamente significa el evangelio y puedan amarte con sinceridad. Y te honramos y te alabamos y bendecimos Tu gran nombre. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que Tú mismo restaures vidas, restaures corazones, restaura Tu iglesia, restaura, Padre Santo, a las personas que están de diferentes países, Señor. Restaura sus vidas, que nuestras vidas puedan reflejar la vida verdadera en el evangelio. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén.